Buenas noches, queridos estudiantes, nuevamente en nuestra clase virtual. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Con el trabajo que se ha hecho en el proceso del ejercicio, hemos llegado a centralizar la información en los mayores en T. Ahora, el siguiente paso que vamos a desarrollar es elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos. El balance de comprobación de sumas y saldos. En su estructura, en la parte superior, va a llevar el nombre de la empresa, en nuestro ejemplo, Empresa Rey León SRL, el nombre del documento, balance de comprobación de sumas y saldos, a qué fecha, al 31 de marzo de 2019, y debemos expresar en qué moneda, en este caso, expresado en bolivianos, que es la moneda de curso legal en nuestro país. En este modelo pues, sencillo y básico vamos a tener la primera columna, nombre de la cuenta. Las dos siguientes vamos a hablar de las sumas divididas en el debe y en haber, y en las otras dos posteriores los saldos, deudor o acreedor. ¿Qué información es la que vamos a ir transcribiendo? Lo que hemos hecho, los subtotales y la determinación de saldo de cuenta. Entonces, esta información vamos a ir transcribiendo al balance de comprobación de sumas y saldos. La primera cuenta que tenemos es la cuenta banco. Registramos la cuenta banco. Su saldo, su subtotal al debe es 694.400 y al haber 315.800. La diferencia del debe y el haber es el saldo en cuenta al debe de 378.600. 378.600 como saldo deudor. Ya hemos hecho el pase del mayor a al balance de comprobación de sumas y saldos. Pasamos a la siguiente cuenta. Inventario de mercadería. Inventario de mercadería. Subtotal al debe 261.000. Subtotal al haber 156.600. Saldo al debe, deudor por la naturaleza que es activo, 104.400. Bien, marcamos como ya transcrita. Pasamos a la siguiente cuenta. Vamos a tener el crédito fiscal IVA. Crédito fiscal IVA. Solo tiene un saldo al debe, un saldo deudor de 41.054 y su saldo va a ser 41.054. Pasamos a la siguiente cuenta. Cuentas por cobrar. Al debe 43.200 y al haber 21.600. Saldo en cuenta deudor 21.600. Siguiente. Muebles y enseres. Subtotal del debe 13.050 y su saldo será el mismo. 13.050. Hemos concluido con las cuentas de activo. Ahora vamos a pasar a las cuentas de pasivo. Vamos a tener cuentas por pagar. Subtotal al debe 210.000. Subtotal al haber 210.000. Saldo por la naturaleza de pasivo, acreedor, en este caso
0. Marcamos. Siguiente cuenta, débito fiscal IVA. El débito fiscal IVA, al debe no tiene nada, al haber 28.080. Saldo el mismo, 28.080. Siguiente cuenta. Vamos a tener el IT por pagar. Al debe no tengo nada. Al haber, su subtotal es 6.480 y su saldo será el mismo, 6.480. Ya no tenemos más cuentas de pasivo, pasamos a las cuentas de patrimonio. Vamos a tener el capital social. Al debe no hay nada, al haber 500.000. Su saldo 500.000. No tenemos más cuentas patrimoniales, pasamos a los ingresos. Vamos a tener ventas. Al debe no tenemos nada, al haber 187.920. Su saldo es acreedor por su naturaleza, 187.920. No tengo más ingresos, pasamos a los egresos. En la primera cuenta que vamos a tener es el IT. El IT tiene un subtotal al debe de 6.480, nada al haber, y su saldo va a ser 6.480. Servicio, telefonía fijo y móvil. Al debe 435, nada al haber y su saldo es 435. Siguiente. Energía eléctrica. Al debe, su subtotal 261, no tengo nada al haber, y su saldo 261 deudor. Costo de mercadería vendida. Al debe 156.600. Nada al haber y su saldo va a ser deudor 156.600. Muy bien, ya hemos concluido con este trabajo inicial y vamos a sumar todas las columnas. Si el trabajo se ha hecho de manera correcta, debería cumplir la doble partida. Y aquí podemos evidenciar que la sumatoria del debe y del haber es exactamente la misma. Ahora vamos a ver el tema de los saldos de la misma forma. Cumplen la doble partida. Sumas iguales. De esta forma, y verificando que ambas columnas cumplan la doble partida, hemos hecho el pase del mayor en T al balance de comprobación de sumas y saldos. Este balance de comprobación de sumas y saldos va a centralizar toda la información de forma resumida de los saldos que tenemos de cada una de las cuentas. En primera instancia, sus subtotales del debe y el haber,
y en la segunda instancia determinar el saldo en cuenta. Es decir, ha habido movimientos en el banco de entrada por un importe de 694.400. Salidas de banco en total 315.800. ¿Cuánto de dinero tenemos en banco? 378.600. Eso es lo que nos está expresando esta información. En el caso de la mercadería, ha habido ingreso a almacenes de un valor de 261.000. Salidas de mercadería por un valor de 156.600 y yo tengo en stock mercadería por un valor de 104.400. Hemos hecho la compra de muebles y enseres 13.050 y ese es el importe que tenemos del valor de estos bienes de uso. Ahora, este documento también, esta información que hemos centralizado, también nos va a servir para desarrollar la hoja de trabajo de 8 columnas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a copiar este balance de comprobación y ahora vamos a trabajar con una hoja de trabajo de 8 columnas. En la parte superior vamos a indicar que es una hoja de trabajo de 8 columnas al 31 de marzo de 2019 expresado en bolivianos. Y esta hoja de trabajo vamos a adicionar otras 4 columnas que van a hacer referencia, las dos primeras al estado de resultados y las dos siguientes al balance general. En el estado de resultados sus elementos son los egresos y los ingresos. Para el balance, el activo contra el pasivo y patrimonio. Muy bien. Entonces, vamos a ir haciendo el llenado de esta información. Para elaborar estas columnas hay que hacer el reconocimiento de cada una de estas cuentas a qué rubro pertenece. Si son cuentas de activo, pasivo o patrimonio, o son cuentas de egresos o ingresos. Muy bien, entonces tenemos que ir haciendo esa clasificación y una vez que haya identificado el rubro al que pertenece, debo transcribir el saldo que hemos obtenido de esa cuenta. Muy bien. Entonces, el siguiente paso es reconocer la cuenta a qué rubro pertenece. Si es egreso, ingreso, activo, pasivo o patrimonio. Muy bien, vamos a dar inicio. Banco. Esa es una cuenta de activo. Por lo tanto, voy a la columna de activo y transcribo el saldo que tenemos en cuenta. 378.600. Siguiente cuenta, inventario de mercadería. Activo. Voy a la columna de activo y registro el saldo que tengo de esa cuenta. 104.400. Siguiente, crédito fiscal IVA. Es un derecho. Es un activo. Transcribo su saldo, 41.054. Cuentas por cobrar. Es un derecho. Entonces es un activo. ¿Cuánto es el saldo que tenemos? 21.600. Muebles en enseres, bienes de uso. Es un activo. Su saldo, 13.050. Siguiente cuenta, cuentas por pagar. Es una cuenta de pasivo, es una obligación con terceros. Pero en este caso su saldo es 0.
Débito fiscal IVA es una obligación tributaria, es decir, es un pasivo. Vamos a la columna del pasivo y copiamos el saldo, 28.080. Siguiente cuenta, ITE por pagar, una obligación tributaria. Es una obligación que debemos pagar, por lo tanto es un pasivo. Copiamos su saldo, 6.480. Capital social. La deuda que tiene la empresa para con sus socios es un patrimonio. Por lo tanto, copiamos su saldo, 500.000. Ventas. Ventas es una cuenta de ingreso. Entonces vamos a la columna de ingreso y copiamos su saldo, 187.920. Siguiente cuenta, servicio telefónico fijo y móvil. Ese gasto es un egreso. Vamos a la columna de egreso, su saldo 435. Energía eléctrica es un gasto, es un egreso. Copiamos su saldo 261. Costo de mercadería vendida. Este importe corresponde al grupo de los egresos. El importe, su saldo, 156.600. Esta es la referencia de cuánto ha sido el valor de la mercadería que he vendido al costo. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Debo sumar estas 4 columnas. Entonces, voy a proceder a la suma de esas 4 columnas. Ahora, analizamos las sumatorias. En egresos me suma 157.296. Y en egresos 187.920. Ups, no cuadra, no iguala. ¿Qué nos hemos equivocado? Vas a tener que rehacer todo. No se asuste. No se olviden que cuando vamos a desarrollar el estado de resultados, este estado financiero va a determinar cuál ha sido la realidad económica de la empresa y cuáles han sido los resultados que ha obtenido. Y ahí tenemos 2 opciones. Que la empresa haya obtenido utilidades o que la empresa haya obtenido una pérdida. Por lo tanto, el estado de resultados no va a cumplir lo que es la partida doble, sino funciona como una diferencia entre los ingresos y los egresos para revelar el resultado obtenido en un determinado tiempo. Ahora, vamos a recordar. Decíamos, si los ingresos son mayores que los egresos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una utilidad. Y la otra opción, si los ingresos son menores a los egresos, vamos a obtener una pérdida. Muy bien. Ahora, vamos a analizar. Nuestros ingresos son 187.900 y nuestros egresos son 157.296. ¿Quién es mayor? En este caso, los ingresos. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Los ingresos son mayores que los egresos. Estaríamos en este caso. Por lo tanto, si los ingresos son mayores que los egresos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una utilidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad que hemos obtenido? Vamos a determinar por la diferencia de los ingresos menos los egresos. En este caso, ¿cuánto es nuestra utilidad? Nuestra utilidad es 30.624.
Muy bien. Nuevamente tenemos que determinar las sumas iguales. Entonces volvemos a sumar. Y ya podemos evidenciar que han igualado ambas columnas, tomando en cuenta que se ha obtenido una utilidad de 30.624. Ahora, esa utilidad que hemos obtenido, ¿dónde debemos trasladar? Debemos trasladar al balance general, al rubro del patrimonio. Y al ser una utilidad, ese importe se debe registrar en la columna del haber, que sería este caso. Entonces, 30.624. Hacemos igual las sumatorias. Hacemos las sumatorias. Y aquí hay una variación. A ver, 28, 6.000, 500.000. 20 se venía acá. Aquí. ¿Qué nos faltaba? El IT. El impuesto a las transacciones. Aquí. El impuesto a las transacciones es una cuenta de egreso. Es un gasto, por lo tanto va a ir en esta columna. 6.480. Entonces, tomando en cuenta esta cuenta, nuestra utilidad obtenida son 24.144. La diferencia de los ingresos menos los egresos es 24.144. Este importe vamos a trasladar al patrimonio. Y como es una utilidad, va a ir a incrementar el patrimonio. Y de ahí podemos generar los importes iguales. En nuestro ejemplo, esta información nos está indicando que el resultado obtenido ha sido una utilidad, es decir, nos ha ido bien en este mes de marzo del 2019. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes, ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes y nos reunimos en la siguiente clase.